Juan 4:36. Dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Señor, te damos gracias. En esta mañana nos humillamos delante de ti, Padre eterno. Gracias por tus misericordias, por tu fidelidad. Sé tú, Señor, guiándonos con tu palabra, con tu Espíritu Santo, con tu luz y verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice por acá, ya mismo el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como ciertamente dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Bien, encontramos esto que el Señor Jesús les dice a sus discípulos. La verdad es un pasaje, a mi parecer, bastante difícil de comprender porque el Señor parece no estar contextualizado, digámoslo así, porque para que ustedes sepan, aquí lo que ha sucedido previamente es que, el Señor le da de beber, el Señor habla con esta mujer samaritana acerca de este asunto del agua que salta para vida eterna, ¿sí? Diciéndole el Señor que si Él le da del agua que Él puede darle, ella no va a tener sed jamás. Y obviamente se está refiriendo a la vida eterna, a esa agua de vida que produce en quien lo recibe una condición de vida espiritual y que va a llevarle o garantizarle, digamos, esa vida eterna de la cual está hablando aquí. Por eso la expresión que el Señor usa es, yo le daré de beber y será en él esa agua que le dé una fuente que salte para vida eterna. Entonces parece no estar muy relacionado eso que viene sucediendo con lo que el Señor responde a sus discípulos ante la insistencia de ellos de que coman. También ese es otro punto que complica bastante este verso, ¿sí? Es decir, si hay un verso, digamos, que da trabajo, es este, para mí, ¿sí? Porque entonces el Señor le están diciendo, come. Ellos fueron al pueblo cercano mientras Él esperaba en el pozo a conseguir comida. Y ellos van al sitio, consiguen comida y cuando regresan le dicen rabí, le dicen maestro, come. Y el Señor les dice no, o sea, como que como que está en otra cosa el Señor, ¿sí? Y en efecto eso es lo que parece, que está en otra cosa y su mente está en otra cosa y lo que les responde parece no tener relación con lo que ellos están teniendo como prejuicio, como precepto, ¿sí? Ellos no estaban enterados de lo que había sucedido entre el Señor Jesús y esta mujer, la samaritana, que había tenido 5 maridos, y toda la situación. Él en efecto no comió, ¿sí? Él no comió. Pero de alguna manera se encuentra satisfecho el Señor y rechaza en una primera instancia la comida que le ofrecen con una respuesta, también vuelvo a decirlo, complicada, porque parece no estar contextualizado. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Mire, mi comida está en el 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. O sea, esa es una de las muchas situaciones en las que el Señor deja, como quien dice, como decimos coloquialmente, locos a los discípulos. Y dice,
Pero pues si nosotros no sabemos qué es lo que sucedió contigo, maestro. Tú nos hablas de la voluntad de Dios, pero tú mismo nos mandaste a buscar comida. Eso es lo que podemos ir estableciendo con base en lo que encontramos. Es sencillo. El Maestro, nuestro Señor, siempre en su mente tiene una vibra diferente, ¿sí?, respecto de las cosas. Está conectado directamente en la divinidad, ¿sí?, en el propósito de Dios, y se ve que aprovecha toda circunstancia para enseñarles a sus discípulos e introducir en esas enseñanzas conceptos muy útiles y edificantes para ellos y por supuesto para los discípulos de todas las eras, como nosotros somos parte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el Señor tiene en su mente otras cosas, y eso es importante que lo resaltemos, porque cuando nosotros nos relacionamos con el Señor van a suceder situaciones así, es decir, que el Señor parece que respondiera con cosas que nada tienen que ver con lo que nos acontece o los sucesos naturales de la vida, pero no debemos dejar que eso nos, digamos, confunda. En efecto, el Señor sí suele ser muy oportuno y acertado en los comentarios, y también en la enseñanza es muy oportuna y justa para sus discípulos. Entonces el Señor les responde: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué le estaban diciendo? Rabí, come. Sí, el Señor le responde: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Sí, bueno, eso, insisto, deja un poco inquietos a los discípulos, porque entonces, bueno, ¿qué significa eso? Entonces, ¿no vas a comer nada? No significaba eso. Lo que el Señor estaba tratando de expresar era cómo se entiende estar en las labores de la voluntad de Dios, ¿sí?, y cómo debemos nosotros entenderlo. Aquí es importante puntualizar que hacer la voluntad de Dios y acabar su obra era una necesidad para nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Era una prioridad para Él, ¿sí? Y eso Él lo entendía como algo que iba a traer para su vida una remuneración, ¿sí? Eso es lo que vemos en el Señor Jesucristo, es decir, mi comida es que haga la voluntad del que me vio y que acabe su obra. La voluntad del Señor es a lo que viene a tratar el Señor, o un concepto que va a introducir a partir de aquí. Lo que uno va entendiendo es que el Señor, ese suceso con la samaritana, lo encuentra muy relevante en su ministerio. Es como un punto clave dentro del derrotero de actividades ministeriales que tenía el Señor. Voy a explicarme en ese sentido. Lo que uno percibe, ¿no?, es que ese evento para el Señor fue muy importante. Sí, es uno de los momentos en los que le predica o le enseña o le da la alternativa de salvación a una samaritana. Y sabemos que había una enemistad muy marcada entre samaritanos y judíos, a tal punto que la misma mujer le dice: tú siendo judío me hablas, ¿no sabes que nosotros no nos hablamos, que tenemos esa enemistad? Entonces, lo que se ve en el Señor, que es, insisto, un tantito difícil de entender, es que para Él eso fue un evento significativo dentro del derrotero de actividades que tenía que hacer en su ministerio. Quiero explicar ese concepto de ministerio como una delegación de Dios, en este caso a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es un ministerio espiritual? Podemos ahí hacer esa reflexión, claridad. Un ministerio espiritual es las labores que tienen que ver con una delegación espiritual. Cuando una persona tiene ministerio es porque tiene una delegación de parte del Señor espiritual. Lo mismo que en el gobierno, ¿cierto? ¿Qué son los ministerios? Delegaciones
del ejecutivo, digámoslo así, a diferentes funciones, que el uno que es de la vivienda, que el otro es de las TICs, como dicen, que el otro es de la salud, que otro es... Entonces son delegaciones, la misma cosa. Pero entonces la cuestión ministerial espiritual es una situación difícil de discernir, pero muy, muy presente en la tierra. En la tierra hay delegación y ministerio. El ministerio se debe entender como, para nosotros, como la voluntad de Dios y su obra. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se debe entender como parte de la expresión ministerio espiritual. ¿Sí? Entonces, el Señor, uno percibe cuando lee esto, que para Él ese evento fue muy importante. Es como que si hubiera sido un checkpoint, digámoslo así, en su ministerio, en las muchas actividades que él hacía. Él se estaba dando cuenta allí, o de alguna manera estaba como comprobando el acercamiento de Dios, del reino de Dios, a gente que estaba, digamos, hasta ese momento tradicionalmente excluida, como son los samaritanos, ¿sí? Porque la mujer samaritana resulta que cree, resulta que va y comparte en su pueblo, y resulta que muchos creyeron. Entonces es como un momento para el Señor significativo. Por eso es que se percibe, yo lo que entiendo es que lo que uno ve ahí es que se lo percibe como, podemos decirlo así, satisfecho con lo que ha ocurrido. ¿Sí? Eso es lo que uno percibe ahí. Por eso es que dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Es como que la prioridad para nuestro Señor Jesús era hacer la voluntad del que le envió, que no es otro que el Padre, ¿sí? Jehová, Yahweh, como quiera uno llamarle, ¿sí? Es hacer la voluntad de Dios. Eso él intentó y lo consiguió, por supuesto, transmitirles a sus discípulos. El sentir de lo conveniente de estar en la voluntad de Dios, en el ministerio y en la obra del Señor. Incluso aquí lo habla y lo que está introduciendo es un concepto de remuneración por aquello. Dice, mire, y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Otra vez, parece que estuviera descontextualizado, pero no. El Señor lo que observó con el evento de la samaritana es que le estaba dando señal a él de que los gentiles estaban listos para ser, digamos, llamados a la vida eterna también, junto con los judíos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, lo que el Señor estaba viendo, porque dice, ustedes pueden ver, o ustedes dicen, ¿sí? Cuando se acerca el tiempo de la siega, he aquí faltan 4 meses. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Lo que el Señor miró en ese evento es que era una señal de que estaba listo el campo para la siega. A ver, aquí es importante aclarar algo. La perspectiva espiritual del Señor es, por supuesto, muy aguda, ¿sí? Es decir, nosotros no vemos a la gente como campos, ¿sí? Las naciones no las vemos así. Nosotros lo que vemos es gente nomás. Pero el Señor ve un propósito en el mundo que está desarrollándose. ¿Estamos de acuerdo? Él ve en la gente, es, digamos, un campo que ha sido acondicionado a lo largo de generaciones para poder ser segado. Y obviamente estamos hablando de las cosas de la vida eterna. Segado para vida eterna, ¿sí? Llamado para vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Eso solo lo ve el Señor. Es decir, los objetivos, las temporadas, presta atención a lo que voy a decir porque va a tener mucho que ver con usted. Las temporadas, las estaciones, los tiempos de la obra de Dios en la tierra solo las comprende a plenitud el Señor.
Cuando Él delega a alguien, no espera que entienda lo que está haciendo, solamente espera que lo haga. ¿Estamos de acuerdo? Solamente espera eso. Voy a poner un ejemplo. El Señor le delega a alguien que siembre, ¿sí? Estos son los predicadores del Antiguo Testamento. Si queremos ser teológicamente ajustados, a ellos es que se refiere más adelante qué es lo que leímos, ¿sí? Les delega una predicación, un mensaje. Él mismo está sembrando en la Samaritana, ¿sí? En ese pueblo, digamos, tradicionalmente excluido. Esa labor de siembra muchas veces la gente no la entiende, pero el Señor sí entiende. Entonces, cuando el Señor ha mandado a predicar gente, ¿sí?, lo que le está diciendo es: siembren la palabra, siembren la palabra. Por eso en nuestra cultura, en nuestras naciones, ha habido pioneros muy dotados de parte de Dios para hacer obras misioneras significativas. El hecho, por ejemplo, que en Colombia haya mucha iglesia de Cristo, ¿sí?, es una evidencia de eso. Han habido olas de gente enviada a pregonar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a poner una semilla que finalmente pues va a dar su fruto. Va a dar su fruto y va a ser que broten, digamos, los campos para luego ser cosechados. Por ejemplo, ustedes no sé si lo saben, yo lo he comentado más de una vez, pero en el caso, por ejemplo, de mi línea, de mi linaje, digamos, materno, hubo una abuelita de mi mamá, del apóstol Ruth, que fue una de las primeras personas en convertirse a la fe del Hijo de Dios en Sincé Sucre, porque como ustedes saben, pues mi mamá es de la costa, ella es puntualmente de Sincé Sucre. Y es curioso que en mi linaje esté esa historia, porque pues resultó que la señora se convirtió a la fe en un viaje que tuvo, por lo que sé, ¿sí?, y cuando regresó, trajo a ese pueblo, que en esos tiempos pues era un pueblo muy idólatra y pues conserva parte de eso, pero digamos que ella fue una de las primeras personas en alzar la voz con el Evangelio de Cristo en esa región. Y es curioso porque mi madre me contaba que muchos de la familia de ella se avergonzaban de su valentía y de su mensaje y de lo que suelen atribuirnos a nosotros, de su fanatismo, porque un cristiano verdaderamente persuadido del Evangelio es un cristiano que no desperdicia oportunidad para hablar del Evangelio, ¿sí? No es un cristiano calladito ahí por las penumbras, que no, que no me vean, que ni siquiera que se sepa que soy, ¿sí? Eso es preocupante. Si ese es el estado en el que usted está, es preocupante, ¿sí?, desde el punto de vista del ministerio y de la obra de Dios. ¿Me doy a entender? Un cristiano verdaderamente nacido de nuevo, que ha tenido esa conmoción interna de la metanoia, que ha tenido esa situación, ¿qué le sucede? Mejor dicho, es como una fuente. Por eso, mire, qué curioso, en el pasaje que estamos estudiando, el Señor dice: será en ti una fuente que salte para vida eterna. Cuando una persona está realmente en la condición de nacido de nuevo, ha tenido esa metanoia y ha tenido todo lo que... Eso empuja fuertemente para salpicar de agua de vida a la gente que le rodea, ¿sí? Y esto parece contradictorio porque, por ejemplo, aquí intentamos hacer un grupo de evangelización que yo mismo cerré, ¿sí? Hay unas personas aquí que estuvieron en esa función y la persona encargada de eso me hizo una pregunta al final del por qué yo había cerrado ese grupo y me dijo: pero entonces, pastor, me dijo, ¿no es suficiente dar la semilla y el Señor hace la obra? Y yo le dije: sí, lo que estoy es suspendiendo el esfuerzo ministerial para hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos dándonos cuenta que no estaba siendo muy efectivo en lograr esa participación de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Pero
lo que yo le dije es, a título personal, cada uno de nosotros debería estar salpicando de agua de vida a la gente que le rodea. Pero no en ese método que estábamos usando, que no resultó, y eso lo tenemos más que practicado nosotros, que no resulta mucho, y es como llegarle a la gente, por ejemplo, en el parque. ¿Sí? Eso rara vez funciona. ¿Sí? ¿Por qué? Muy sencillo, es porque no hay canales de comunicación abiertos, ¿sí? Lo suficientemente habilitados, digámoslo así, para que la comunicación vaya produciendo una transferencia de convicciones, digámoslo así. Sí. Pero es diferente, por ejemplo, con tu primo, con tu amigo, con el colega del trabajo que te ves todos los días. Y justamente, por ejemplo, alguien me decía ayer que ha venido compartiéndole a un compañero de trabajo. Sí, porque es que el Evangelio es algo que no es tan fácil de presentar, entonces necesita tiempo. Entonces por eso es que lo suspendimos. Pero yo soy convencido de que el Señor va a usar los esfuerzos de cada uno de nosotros para sembrar una semilla, y en el futuro el Señor, como lo ve Él, cosechará el fruto de ese esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces el Señor ha mandado, y en el caso de la bisabuela mía, abuela del apóstol Ruth, creo que es así, es que es la cosa. Entonces ella compartió en Cincé y compartió a la familia. Y mire, declaró con mucha fe y convicción que mi madre iba a ser sierva del Señor. Y mi mamá cursó su vida de adolescente y todo, sin siquiera tener eso dentro de su plan. Pero luego esas coincidencias medio raras, se conoce con mi padre en Medellín, por ejemplo, estaban estudiando, ella una cosa y el otro, y se encuentran, imagínense, de los dos extremos de Colombia, la una de la costa del norte y el otro de la frontera con el Ecuador, de Pasto, ¿estamos de acuerdo? Se encuentran ahí en Medellín. Y resultó que había llamado y delegación para mi padre y había llamado y delegación para mi madre. ¿Sí? Qué cosa tan curiosa, ¿no? Y todo comienza con esa primera persona que sembró una semilla de fe en la vida del apóstol Ruth, y por supuesto otros que Dios usó aquí en la región para sembrar semilla de fe. Resultó ser que mi padre y mi madre eran llamados a un ministerio, ¿sí? Muy respaldado por Dios, como ustedes lo ven. ¿Sí? Es evidente, ¿sí? Cualquiera que tenga un poquito de percepción espiritual, no se necesita ser un sabueso espiritual para eso. Con solamente tener un poquito de percepción se da uno cuenta que Dios es el que está ahí presente, sosteniendo a sus delegados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando una persona, y aquí es el punto, ¿sí? Cuando una persona entiende eso, ¿sí? Es decir, su parte dentro de la obra de Dios, es cuando se hace merecedor del galardón o de la retribución, de la remuneración de eso mismo. Porque el Señor, y eso no es un concepto mío, el Señor mismo les está transmitiendo a sus discípulos aquí el concepto de remuneración. Mire, vamos a ver esto. Entonces dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí los campos. Bueno, esa es la perspectiva de Dios. Dios sabe cuando una nación está lista. Dios sabe cuando una persona está lista. ¿Sí? Dios sabe cuando una comunidad está lista. Por eso es que cuando el Señor le delega a uno predicar, uno lo tiene que hacer así, hábilmente y sobre todo con mucha convicción y sobre todo con mucha diligencia. ¿Sí? Yo siempre le digo al Señor, dame oportunidades, tú me llevas, y por ahí me han salido oportunidades. Me invitan hay un colegio que me está invitando constantemente a que le hable a los padres de familia y que le hable a los profesores. Ya he ido unas 3 o 4 vecesitas para allá, ¿sí? Y yo lo hago. Para mí eso es prioritario, ¿sí? Es distinto, es una forma distinta. Entonces, las estrategias evangelísticas obviamente hay que saberlas entender y ver cuáles son las más efectivas. Pero lo cierto es que la labor mía en ese caso particular, es sembrar, ¿sí? Sembrar la palabra. Otros segarán,
como yo también estoy segando o cosechando esfuerzos de otros, ¿sí? O sea, por ejemplo, nosotros, la palabra que nos llamó a la vida eterna, la palabra participada de nuestro Señor Jesucristo, no estuvo primero en mí, estuvo primero en mi Padre. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy como parte de las labores de otro. Y eso hay que entenderlo porque los ministerios nunca funcionan desordenadamente. ¿Estamos de acuerdo? El Señor a usted lo llama a ser parte de una obra y ser parte de las labores de otro, que a su vez es parte de la obra de Dios. No es lo que uno quiera hacer en cualquier lugar. Por eso el orden, y por eso es que yo les decía a los de la evangelización cómo debía hacerse y cómo no debía hacerse, ¿sí? Porque es bien curioso que cuando somos llamados a ser parte de las labores del Señor debemos ocupar nuestro lugar, y ese es el éxito del asunto. No es cualquier cosa, no es cualquier función, ¿sí? El Señor les está diciendo lo siguiente, mire: y el que siega recibe salario. ¿Creemos eso, iglesia? Amén. Bueno, y recoge fruto para vida eterna. Toda la obra de Dios. Por eso es que no puede haber un cristiano, ¿sí?, que no esté en la obra de Dios, en el ministerio y en la voluntad de Dios. A eso te va a conducir el Espíritu Santo y la edificación ministerial. ¿Me estoy explicando? Amén. Si usted está en un punto espiritual en el que usted está viviendo para usted mismo, que usted es su propia agenda, su propio derrotero, su propio motor y sus propias aspiraciones y todo, usted está en una vibra errónea. ¿Por qué? Por lo que dice 2 Corintios 5, 14 creo, que el apóstol lo predicó hace poquito, eso no hace mucho que lo predicó, yo también lo he predicado varias veces, que dice lo siguiente: y por todos murió, para que los que, a ver, busquemos eso. Eso lo vamos a encontrar en 2 Corintios 5:14, en efecto. A ver si a usted le está sucediendo esto. 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, ojo a esto, iglesia, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, por eso es que les digo que un creyente no puede ser indiferente con estas tres cosas que al final resultan siendo una. ¿Qué son esas tres cosas? Uno, la voluntad de Dios, la obra de Dios y el ministerio. Estas tres cosas van integradas. Y esto, para una persona verdaderamente convencida y persuadida del Evangelio, es prioritario. Eso es prioritario. Eso incluso va más adelante y en primer lugar que el estudio. Va más adelante y en primer lugar que la carrera o el trabajo. E incluso, si a uno lo coge el Señor joven, eso es lo que va a determinar todo lo demás. Lo que va a determinar con quién se casa uno, por ejemplo. Para mi caso, por ejemplo, ustedes, miren, les voy a decir algo que siento decir y tómenlo sanamente. Esta función que el Señor me ha delegado, sí, es una cuestión que el Señor va a hacer respetar, ¿estamos de acuerdo? Y eso me lo demuestra a mí mismo, no es con ustedes, es con amigos. El Señor, cuando el Señor nos llamó, yo me demoré en entender y en convencerme de que yo era llamado, ¿sí? Pero desde que comencé a trabajar en las labores ministeriales de otro, el Señor me mostró su respaldo desde el principio. Yo me acuerdo que yo tenía que ver eso, porque yo tengo un perfil muy administrativo. Ustedes saben que esa es mi carrera base, es la administración. Entonces, yo tengo herramientas, sé cómo medir, sé cómo trazar el progreso, todo eso. Y desde que comencé hace mucho tiempo en las labores ministeriales, me daba cuenta de que había aspectos en los que yo me daba cuenta que la delegación del Señor se hacía respetar en mi vida. Es decir, me decía: yo estoy contigo. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy contigo. Tú y tu familia son llamados. Es impresionante, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos un respaldo muy especial
muy especial. Yo no voy a entrar en detalles, quien tenga ojos para ver eso, que lo vea, quien tenga, que lo vea, listo. ¿Estamos de acuerdo? Pero es muy especial, algo que no está en igual medida en otros ministros respetables, por supuesto. Pero es por el llamado, no es por nuestra excelencia ni por nada de eso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, eso en mi vida personal me ha permitido estar aquí, ¿sí?, en esta función, que es altamente respaldada por el Señor. Por eso ustedes ven bienestar en todo. Ven bienestar en mi familia, ven bienestar en el ministerio, en los equipos que se tienen aquí, ven buen aspecto de todo. Esto no es un lugar arruinado. ¿Me doy a entender? ¿Estamos de acuerdo? Eso, mis hermanos, vaya y hágalo sin el respaldo de Dios. ¿Sí? No se puede, no se puede, así de sencillo. No se puede. Entonces, en mi caso, yo me doy cuenta que ese respaldo, esta delegación pequeña, hombre, ¿usted cree que yo soy delirante? No. Yo sé que es pequeña mi delegación, pero es muy apreciable para mí. Cuando yo entendí el llamado, la obra del Señor, ojo a esto, la voluntad de Dios y el ministerio se volvieron mi prioridad. Yo puse todo lo demás en segundo lugar, todo lo demás. Yo le dije al Señor, Señor, provéeme una mujer que sirva para el ministerio. Permíteme tomar decisiones correctas. ¿Qué debo hacer? ¿Me especializo? ¿No me especializo? ¿Qué hago? ¿Cómo manejo? Todo eso. ¿Sí? ¿Dónde invierto mis esfuerzos? Todo eso. Porque cuando me fui dando cuenta del llamado del Señor, quedó claro que el Señor me quería en esta función. Y por eso es que ustedes ven que sigue y sostiene el Señor, y sostiene. Y yo estoy convencido que me sostiene más. Por eso me preocupo menos por muchas cosas que a veces la gente dice que están mal. No, aquí las cosas no están mal, están bien. Aquí en esta iglesia hay vida de Cristo fluyendo. Aquí en esta iglesia hay propósito de Dios. Y les voy a decir algo, y es a eso a lo que les vengo a hablar, porque yo sé que muchos de ustedes están anclados, integrados, pero hay otros que no. Entonces de eso es lo que les voy a hablar, ¿sí? Porque el Señor está hablando aquí que el que ciega recibe salario. O sea que si usted, mi hermano, se pone a trabajar en las labores del cielo, en la delegación de otro que ha sido legítimamente usado para edificarlo, apacentarlo y todo, como es el caso de nuestro ministerio, ¿estamos de acuerdo? Ahí está su bendición. Ahí está su galardón y retribución espiritual. Para usted no puede ser de menor importancia esas tres cosas. Se las repito para que no se les olvide. La voluntad de Dios, la obra de Dios y el ministerio, que esas tres son lo que estamos hablando aquí. Porque el Señor habla de eso. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Entonces tú tienes una delegación. ¿Quién te la va a dar? Hay gente que espera que baje el Señor con todo su portento, con toda su... y le diga, mira, tú párate. No, el Señor manda a alguien que ha sembrado y que tiene la autoridad sobre estas labores. En este caso, en esta iglesia soy yo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo te digo a ti, por ejemplo, mira esto, yo te digo a ti, obviamente, ustedes, esto tiene que quedar claro. Yo no es que llegue cualquiera y le diga, venga hermano, haga. No. Por lo general viene de una situación en la que usted dice, yo quiero hacer algo, pastor, yo quiero servir. Entonces, alguien me dice así, entonces yo le digo, ve y haz esto. Y hay cosas como, ve, párate en la puerta. Ve, aprende un instrumento. Ve, haz esto y otra cosa. Ora, ¿sí? Predica. Hace unas 2 semanitas vieron que uno delega, ¿estamos de acuerdo? Delega esas funciones a gente, no es a cualquiera, a gente que ha tenido una actitud frente a estas labores. Amén. A esas personas les delego yo. ¿Estamos de acuerdo? La predicación. No es que es cualquiera, sí, cualquiera. Porque hay gente que dice, no, es que en la iglesia todo mundo tiene derecho a hablar. ¿Cuál, hermano? Gente que no ha sembrado nada, gente que no tiene fidelidad, no se ha sometido a nadie. Y Dios mismo no les ha dado delegación. ¿Sí? Aquí se ha sentado gente que ha sabido más que yo ciertas cosas teológicas. Una vez me llegó un man que me
me pidió hablar al final, hermano, ese sabía Biblia, hermano. Por poco le digo, hermano, ore por mí. Sí. Pero así de memoria, y pum, y buscamos y todo eso, ¿sí? Y todo. Pero el Señor nos ha dado, a mí me ha dado este respaldo que hace que la congregación exista. Sí, porque uno puede saber mucho, pero si no tiene el respaldo para que la congregación exista, no existe. Y uno se tapa en conocimiento, pero no funciona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entendamos ese punto. Entonces, uno les dice, después de que le dicen a uno, quiero servir, eso que le digan a uno está bien, está perfecto que le digan eso a uno, ¿sí? Lo que no saben es lo que significa eso. Lo que significa eso es que yo voy a disponer de tu tiempo en ciertos momentos. A mí, a los de la alabanza, me tocó corregirlos hace un tiempo porque me decían, permiso por hoy porque no puedo servir, su bendición, chao. Yo ni siquiera había dicho que sí o no. ¿Sí? Y lo chistoso es que ponen la palabra permiso. Permiso, hoy no puedo, su bendición. ¿Me estás pidiendo permiso o me estás haciendo qué? ¿Sí? ¿Qué me estás haciendo? Porque hubo eso, de vez en cuando pasa. Yo como ministro soy muy relajado en eso y el apóstol más todavía. ¿Sí? Pero de vez en cuando le dice, hoy no te lo doy. ¿Para qué te pones a ofrecer tu tiempo y tu disposición? Para luego dejarnos colgados de la brocha y cuando tú quieras te apartas y te vas y todo eso y te excusas y todo está bien. Yo, por ejemplo, cuando mis servicios yo los dejo cuadraditos. Me fui un mes, por ejemplo, a Tierra Santa, todo lo dejé cuadradito. ¿Sí? O sea, no se trata de que no puedas faltar, no, se trata de que respetes tu propio compromiso porque tú mismo te ofreciste. ¿Sí? Y a los músicos les digo, es un compromiso no solamente de estar ahí presentes tocando, es un compromiso de mejorar. ¿Sí? Eso es. Es un compromiso de todo en general. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que tú estás en las labores delegadas del reino de los cielos, de la obra de Dios, de la voluntad de Dios, en ese lugar pequeño, ¿sí? Parece insignificante, pero ahí el Señor te va a dar tu salario. ¿Quieren que el Señor les pague? ¿Sí? Porque yo por lo menos, yo siento que a mí el Señor me ha pagado años de servicio muchísimo más generoso que cualquier otra cosa que me hubiera podido retribuir. O sea, el Señor a sus siervos les paga muy, pero muy bien. Amén. Es impresionante. Entonces, ¿en qué parte de la obra estás tú? Si tú ya te atreviste a decir que te usen, que yo quiero servir y que no te enojes cuando alguien te diga no, hoy no te doy permiso. Hoy te necesito, el Señor te necesita allí. ¿Sí? Que eso es muy raro. ¿Sí? Uno dispensa permisos y que no puede, que vaya tranquilo, estudie, haga todo lo que quiera. Y está muy bien, pero hay momentos donde no, ¿estamos de acuerdo? Hay momentos donde no y no se extrañen de eso. Y el apóstol precisamente ayer hablaba acerca de eso, es decir, vamos a apretar en los servicios. Por ejemplo, una de las cosas es que los honrados en estas labores tienen que entender por qué hay estos lugares. Estos lugares no es que ya están ahí, no. Estos lugares los peleó el apóstol Álvaro y el apóstol Ruth, y hasta si quieren nosotros, porque desde chiquitos, cuando muchos de ustedes ni siquiera habían nacido de nuevo, yo ya estaba sirviendo desde chiquito en las cosas del Señor. ¿Sí? Entonces no es coherente que no, yo soy siervo, pero yo nunca voy a Salem. Olvídate de eso. ¿Sí? Vas a ir a Salem. Y si no vas a Salem, te quito el servicio. ¿Listo? Siervos, van a conectarse al devocional del jueves. Si los siervos no se conectan, exceptuando 2 o 3 casos que yo sé por qué no lo pueden hacer, les quito el servicio. ¿Sí? Les quito. Siervos. El resto no, tranquilo, conéctese si quiere en pijama o mientras se baña, o no se conecte si no quiere. ¿Estamos de acuerdo? No lo haga, tranquilo. Que dicho sea de paso,
ese grupo el Señor lo honra bastante, y siempre a los que madrugan el Señor los honra bastante. Les da unas palabras que hasta yo mismo me quedo, si yo apenas me acabé de despertar, ¿cómo es que esto sale de mí? No es que sale de mí, es que el Señor lo provee. ¿Estamos de acuerdo? Una palabra especial para la gente. ¿Estamos de acuerdo? Que se esfuerza por estar allí. Pero algunos siervos no, a ellos no. ¿Sí? Que es un problema ese asunto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay otros ociosos. Los ociosos son aquellos que no han entendido cuál es su rol. Si tú no lo has entendido, si ya llevas más de un año por lo menos en las cosas del Señor, debes ponerte en labores, en las labores de otro que te delegue. Ahí está, ahí comienzas a ganar muchas cosas: peso de gloria, experiencia, revelación. Eso de que te obliguen a estar, porque un servicio lo obliga a uno a estar, es de bendición. Porque uno a veces resulta estando en los mejores lugares, en los mejores momentos, participando de la mejor mesa espiritual, solamente porque está sirviendo. ¿Estamos de acuerdo? Y qué bendición eso. Luego vas creciendo, y si aprovechas bien y no te dejas dañar por cualquier honra pequeña que tenemos, tú vas cogiendo una contextura espiritual que eso no te lo quita nadie. Y yo te digo algo: el Señor, cuando es de sacar su mano para defender a sus siervos, lo hace. Por eso hay una canción que dice: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Así lo dice. ¿Sí? Y eso por supuesto habla de Cristo, pero habla porque es el siervo supremo, el mejor siervo es Cristo nuestro Señor, pero de ahí para abajo todos los siervitos que somos nosotros, cada uno de nosotros. Sí, entonces dice: mi comida es que haga la voluntad de Dios y acabe su obra. Eso es, para nosotros debe ser una sensación de cierre, de completar ciclos. Por ejemplo, ahorita nada más celebramos en Semana Santa la Santa Cena, que para mí eso es el culto más especial del año, es ese. ¿Por qué? Porque es un año más comiendo el cuerpo de mi Señor y bebiendo su sangre. ¿Sí? Que es la que me da vida eterna. ¿Sí? Esas cositas, hermanos, son impresionantes como el Señor las considera. Y el Señor continúa, dice: y el que siega recibe salario, estoy en el 36, y recoge fruto, ¿para qué cosa? Para vida eterna. ¿Para qué es su fruto del servicio aquí? ¿Para qué cosa? Para vida eterna. Ahí es donde el Señor le va a decir: mira, bien buen siervo y fiel, venga, vamos, le voy a mostrar lo que le tengo guardadito a usted. Usted que era una persona desposeída en la tierra, usted que estaba todo, pero usted siempre tuvo tiempo para mí y entendió que usted era el que sembraba, o el que cosechaba, o el que abría las puertas de los que sembraban o cosechaban, o el que le servía el agua al que sembraba, o el que pero lo hizo. Aquí está tu premio. ¿Estamos de acuerdo? Maravilloso eso. El que siembra recibe salario. Por eso el que siega recibe salario, y es muy generoso el Señor, porque obviamente el esfuerzo del que siembra es menor que el que siega, pero el Señor da a todos los eslabones de su cadena productiva, les da su partecita. ¿Lo creemos? Amén. A cada uno de los eslabones de la cadena productiva de las cosas del cielo, el Señor le da su parte. Por eso para nosotros debe ser muy honroso las tres palabritas: voluntad de Dios, obra de Dios y ministerio. Eso debe ser parte de nuestras prioridades. ¿Sí? Alguien dijo por ahí: es que así cualquiera, como a usted le pagan. Cuando yo comencé no me pagaban. ¿Sí? Cuando el apóstol me delegó la primera obra, yo fielmente pasaba todo lo recaudado en esas obras al ministerio central. Gánate el derecho de que Dios te pague y que se note. ¿Sí? Sé fiel en esas cosas. A ver si el Señor tiene tanta confianza en ti como la tiene en uno para hacerle vivir de estas labores y honrarlo y sostenerlo. Vamos a ver si eso pasa, pero gane ese lugar. ¿Sí? Porque si usted no es fiel en lo ajeno, nadie le va a dar lo que es suyo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí hay gente bien, o sea, todo bien, tranquilo, o sea, yo estoy tranquilo. Sí, yo estoy contento, estoy muy contento, sí, porque el Señor
me tiene muy, muy respaldado. No, que no se perciba como que, no, es que el pastor está... No, simplemente les trato de impregnar ese concepto de la remuneración en estar en las labores. Mire, dice, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Nosotros todos vamos a gozarnos de los frutos de nuestro esfuerzo. Sí. Nos vamos a gozar. Unos sembraron, otros cosecharon, otros acondicionaron, hicieron cualquier cosa. La obra de Dios es amplísima y tiene muchas formas en las cuales nos podemos desempeñar. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado, ojo a esto, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Y claro, por eso es que Pedro, por ejemplo, en su primer discurso, ¡boom!, 3,000 discípulos de una se convirtieron. ¿Qué tal esa cosecha? ¿Sí? Ahora, cualquiera dice, no, es que Pedro es ungido. Obviamente Pedro es ungido, pero la siembra es, le voy a decir de esos 3,000 particularmente, la siembra es muchos eslabones atrás. Los predicadores del Antiguo Testamento, ¿estamos de acuerdo? Los profetas, todo eso. Entonces entendemos eso. Por eso les dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Aquí voy a ser muy explícito con lo que voy a decir. Cuando tú ves un ministerio respaldado por Dios que contiene la semilla es el insumo, es lo precioso, la palabra de Dios, eso no está en todos lados. Así parezca una cosa genérica, no, eso es cuando tú la veas y tú has nacido de nuevo en ese lugar, has creído, has sido apacentado, apresúrate a entrar en las labores. Porque aquí dice, mire, y vosotros habéis entrado en sus labores. Eso sí, si el Señor te llama, porque si el Señor no te llama, hay gente que hay que decirle, usted quédese quietico, porque el Señor no le ha dado lugar aquí. Aguántese y todo. Pero por lo general, cuando las ganas están presentes, es porque el Señor está motivando nuestra participación, ¿sí? Porque por eso dices que el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a ir buscándole el final. Hoy sí me pasé un poquito, pero pues ahí les pido. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, bueno, creyeron por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo. El que siembra y el que ciega tienen salario. Se va a gozar. Entonces, cada uno de nosotros debe hacer parte. A nosotros nos toca sembrar y cosechar en algunos casos, ¿sí? Hay ministerios, por ejemplo, que cosechan fuertemente esfuerzos de generaciones atrás, ¿sí? Eso pasa mucho, por ejemplo, en Centroamérica y algunas iglesias de nuestra nación son cuarta, a veces tercera o cuarta generación y uno ve unas cosechas espectaculares, pero los pioneros sembraron muy, difícilmente, pero con fidelidad la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, usted también tiene que verlo así, que si usted es pionero, por ejemplo, como padre de familia y todo, sí, usted le va a tocar hacer una siembra espiritual que beneficie a sus generaciones subsiguientes, ¿sí? Va a ser así, como la abuelita de mi mamá, sí, así, orando. A veces tú dices, ¿y qué parte es la mía? Pues orar por tu familia, no callar, una vez más, cada vez que se pueda compartirles, ¿sí? Que ya no están fastidiados de mí. Bueno, en algún punto podrás volver a hablarles, si se puede. Si no, ora, bendice, ¿sí? Obedece al Señor. Otros entre ustedes dejan un legado y un ejemplo de servicio. Qué bueno envejecer en funciones, en las labores del reino. Y usted me dice, ¿y por qué bonito eso? Sencillo, porque esa es la única expectativa de que hay salario en vida eterna, como dice aquí. ¿Sí? ¿Cómo fue que dice? A ver, dice, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Entonces, nuestras funciones son para vida eterna. Por eso es que envejecer es conveniente en las labores, ¿sí? Usted vea la manera de integrarse a las labores de otro
mientras el Señor le da lo que es suyo propio. ¿Estamos de acuerdo? Yo por lo menos estoy en las labores de otro todavía. Tengo que ser fiel, tengo que rendir cuentas, tengo que ser leal, tengo que administrar prudentemente los recursos que han sido puestos a mi disposición, todo eso. No sé si va a venir un tiempo en el cual el Señor me dé algo propio. Puede ser que sí, puede ser que no, pero lo cierto es que mi parte en el reino de los cielos me estoy asegurando de hacerla. Usted también asegúrese de eso, de su lugar, honrarlo, incluso de crecer más, porque cuando hay gente que uno le ve esto, miren, felicidad porque su delegación ha aumentado. ¿Sí? A mí, por ejemplo, cuando me dicen que vaya a atender Salem, que a veces ustedes me ven que no vengo acá por atender Salem, yo lo que he entendido es que es una bendición que mi delegación haya aumentado. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Y es una bendición para mí el ser tenido en cuenta, porque esto yo no lo voy a sostener construyendo lo propio. Y eso, tu vida, entiende esa reflexión que te voy a hacer. Tu vida no la vas a sostener construyendo lo propio. La vida con el Señor se sostiene construyendo lo ajeno, lo de Él. Amén. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que se refiere buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les añadirá. Entonces, no es que voy a construir lo mío propio, no debe ser así. Voy a construir lo del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y el Señor me remunera, el Señor me sostiene, me provee la gente para los proyectos, me provee los recursos para los proyectos. Si no me provees, porque no debe haber proyecto, pero si provees, porque puede haber proyecto, y todo eso así. Y yo me he dado cuenta que el Señor, óigame, cuando los años están a tu favor en servicio y todo eso, es un respaldo en muchas áreas impresionante. ¿Sí? En nuestro ministerio hay gente de una trayectoria, de unas siembras muy significativas. ¿Qué ve uno en esas personas? Que el Señor es pero especial en su trato. Me tocó verlo eso en unos familiares cercanos, desde chiquitos igual que nosotros, imitándonos a nosotros, que en las labores de las cosas del Señor. Siempre priorizando hasta hoy. El Señor les tiene preparado. Por eso, entre más joven se empiece en esto de las labores de otro, que no son otras sino las del Señor, entendamos eso, ¿sí? Mejor. Y eso hay que protegerlo y guardarlo, ¿sí? Y cada vez procurar alcanzar mejores condiciones de idoneidad y de fidelidad. Eso el Señor lo retribuye. Si en la tierra lo retribuye como lo retribuye, yo no quiero ni siquiera ponerme en el trabajo de pensar cómo serán los cielos, cómo será el galardón de esos sembradores y esos segadores en los cielos. Eso debe ser una cosa para, una dicha perpetua prácticamente, así. Sí, los frutos de las labores. Vamos a orar.